Estamos estudiando el libro de Juan, este evangelio tremendo. Hemos dicho que es de los más profundos en revelación en cuanto al Hijo de Dios y pues de los más completos también en doctrina. Y los demás evangelios son obviamente fundamentales, necesarios, todos son necesarios porque cada evangelio revela un aspecto de Jesús, cual revela el templo y cual revelan los seres vivientes que están delante del trono, puesto que tienen 4 rostros. Así los 4 evangelios revelan 4 distintos aspectos de Jesús, y a través de la inspiración del Espíritu Santo en cada evangelio va revelando los aspectos de Jesús, como lo es hombre, siervo, rey y también el aspecto de rey. O sea, y el aspecto que nos revela Juan es el aspecto divino, el aspecto de Dios, Jesús Dios. Y hemos tratado este asunto maravilloso respecto de la divinidad de Jesús, plena divinidad. Dice la Escritura que en Cristo habita la plenitud de la deidad, o sea, plenamente Dios, según la palabra de Dios, según lo que es la doctrina bíblica. Vamos a orar y comenzamos porque estamos estudiando el capítulo 9, terminamos con la hermana Alicia, hoy vamos a empezar el capítulo 10. Vamos orando, acompáñenme orando. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, te damos la gloria. Como iglesia te pedimos esta gracia, esta cobertura, esta edificación, este alimento que es tu palabra, que pueda venir a nuestros corazones, dándonos entendimiento, abriéndonos nuestro corazón para comprender las Escrituras, Señor, y ser llenos de esa vida de tu palabra, que es dada por medio de tu palabra. Te damos la gloria, Señor, en nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, entonces estamos estudiando esta serie. Hemos entendido estas riquezas del conocimiento en Jesús. Jesús es el misterio oculto desde los siglos y edades, dice 1 Corintios, revelado a nosotros. Es el misterio de toda la revelación bíblica. Jesús es descubrir al Hijo de Dios, al amado de Dios y amado de la iglesia, porque la iglesia, según la palabra de Dios, es la novia del Cordero. Entonces, a través de los evangelios, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, la iglesia, la esposa, la amada, va entendiendo al amado, lo va conociendo, se va enamorando más, porque el evangelio es esa historia de amor. O sea, las letras de la palabra de Dios, que es la voz de Dios, es la voz también del amado que nos llama. Y al oír esa voz, dentro de nuestro espíritu somos redimidos, pasamos a ser parte de la novia ahora que espera a Jesús, su regreso, que espera al novio, que ama al Cordero, y por medio de la palabra de Dios, pues somos transformados en esa figura de esa novia, y vemos en los evangelios el esplendor de Cristo, la grandeza e identidad de Cristo, y nos vamos enamorando más, nos vamos llenando más de esta visión del Cordero, porque esa es la clave de toda la Biblia, encontrar ahí al Cordero, al Redentor, al Salvador, al amado. Es una historia de amor, es una historia de amor que nos enamora cuando realmente conocemos a Cristo, cuando realmente entendemos a Cristo, que es el amado, que es nuestro amado. Juan 10:1 dice que de cierto os digo, empezamos la lectura, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nos está dando la idea de un cerco donde hay una puerta y cualquiera que es el dueño pues entra por la puerta, no va a andarse brincando la cerca. El que se brinca la cerca, ese es ladrón y salteador. Mas el que entrare por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas, dice, a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Noten este dato, cómo el pastor es capaz de identificar a las ovejas y llamarlas por su nombre. O sea, el Señor nos conoce íntimamente a cada uno, y cuando nos hemos entregado a Él, pues pasamos a ser de su rebaño, y ahora Él nos está guiando y Él nos está pastoreando
Él nos está protegiendo en ese cerco, en ese cuidado. Y vean cómo más adelante, en el verso 7, dice Jesús que Él es la puerta. Porque vemos que, para que ustedes entiendan una figura, el corral, pues, donde estaban las ovejas, podía ser de piedra, podía ser de diversos materiales, a veces era una cueva, pero lo importante del redil era la puerta, porque en la puerta se quedaba el pastor a cuidar, o se quedaba el portero a cuidar, que también era un pastor que se quedaba a pastorear de noche y cuidaba las ovejas. El fin es de que el portero hacía guardia. Y vemos que cuando el pastor llama a las ovejas responden al pastor. Cualquiera que llame a las ovejas, no lo obedecen las ovejas, si no es el pastor. Yo estoy impresionado cuando vi eso, porque dentro de lo que son los pastores, las ovejas no hacen caso a nadie que no sea su pastor. Y es algo extraordinario. Y cuando dice aquí que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador, está dándonos a entender también que el verso 7, que Jesús, me estoy adelantando un poco para entender estos primeros versos, que el que no entra por la puerta, ¿quién es la puerta según el verso 7? Es Jesús. Dice Jesús, yo soy la puerta. Entonces cualquiera que vaya en el nombre de Jesús va a ir por medio de la puerta. O sea, cualquiera que no esté en Cristo, por medio de Cristo, es ladrón y salteador. O sea, falsos profetas, falsos líderes, falsas religiones, falsas ideologías, porque no corresponden con la puerta, no van por la puerta, no van por medio de Jesús o del Cordero. Vemos entonces que por eso los ladrones y salteadores no pasaban por la puerta, porque buscaban evitar la puerta, buscaban brincar el cerco, y todo aquel que evita la puerta que es Cristo, no es un verdadero pastor. En este caso vemos que los verdaderos creyentes son esas ovejas, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que el Señor vino a redimir, el pueblo que Dios estaba levantando por medio de Jesús. Dice el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ojo con estos datos. Vemos cómo Jesús va delante de ellas, las pastorea. ¿Por qué tiene que sacarlas del redil? Porque el redil es en la noche para protegerlas, y durante el día las saca para pastorearlas. Porque Jesús nos pastorea, significa nos nutre, nos alimenta. Tiene que hacer esta obra de el pastoreo, de donde el redil es la protección. Y por eso Jesús dice, yo soy la puerta, porque Él está al cuidado, Él es la protección de la iglesia, de su rebaño, mientras que también tiene que sacarlas y pastorearlas para ser nutridas y ser edificadas con la palabra de Dios, nutrirnos, bendecirnos cada día. Vemos que este pasaje, verso 4, dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. O sea, todo aquel que es de Cristo, a Cristo sigue y discierne su voz. Yo quisiera que ustedes, les voy a mandar un video ahí al grupo de Casa de Oración, para que ustedes vean cómo las ovejas, cuando las llaman diversas personas, las ovejas ni siquiera paran la oreja, ni siquiera paran la oreja. O sea, se quedan que ni siquiera voltean las ovejas, y están grite y grite diversas personas haciéndola pasar por pastor, pero cuando el pastor que es de ella les habla, inmediatamente las ovejas se dejan venir como manada dentro de un campo abierto, se dejan venir inmediatamente a seguir al pastor. El pastor no tiene que hacer tanta labor de andar correteándolas. Las ovejas se acercan con tan solo oír su voz, y lo siguen. A donde va él, van las ovejas.
Es tremendo la obediencia que nos está dictando aquí, el discernir la voz de Cristo. Una persona que ha escuchado el Evangelio y que ha recibido a Jesús como su Señor, como su pastor, va a entender a su pastor, va a seguirlo, va a ser guiado por Jesús. Porque vamos a relacionar la voz de Jesús, su doctrina, su palabra, su mensaje, y en eso consiste el cristianismo. O sea, el cristianismo no es una religión más, es mostrar al pastor. No es para que nos sigan a nosotros, no es para que seguir a una religión, es para poder seguir a Jesús por medio de su palabra, es mostrar al verdadero pastor. Dice Juan 8:32 que si nosotros perseveramos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Es perseverar en su palabra lo que nos hace verdaderamente sus discípulos. Desde el verso 31 y 32 nos permite ver la permanencia a la palabra de Cristo, como dice este verso 4. Las ovejas de Él le siguen porque conocen su voz. Y esto tiene que ver con su mensaje. Vemos ya en estos temas cómo Jesucristo se hace uno con el mensaje. O sea, para Cristo es muy importante Él junto con su palabra, porque Él es la misma palabra hecha carne. Entonces es muy importante lo que es lo bíblico, lo establecido, lo fundamentado. Dentro de las religiones siempre va a haber otro mensaje que no es el de Jesús. Siempre va a haber supuestos concilios, supuestos papas, supuestos mensajes, tradiciones, enseñanzas, falsas doctrinas que Jesús nunca dijo, que Jesús nunca mandó. Y cuando uno permanece en lo bíblico, en lo establecido en la Biblia, uno está seguro porque uno está en lo que Jesús ha fundamentado. Y es muy común a las personas que creen cosas que ni la Biblia dice, pero lo dice cierta iglesia, cierta denominación o la religión tradicional, porque se ha inventado dogmas, porque se ha inventado argumentos que no son de Dios y que contradicen muchas veces la palabra de Dios, que van en contra de los principios divinos. Por ejemplo, la Biblia dice que ¿cuántos mediadores tenemos de los hombres para con Dios? La Biblia establece uno solo, dice que es Jesucristo. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Oye, están todos callados. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador, bien establecido en la Biblia, y que es Jesucristo, hombre. Y vemos por ejemplo, en las cosas que se crean, que no es la voz de Cristo, que no es la palabra de Dios, dentro de la religión tradicional, cómo se inventan otros mediadores, otros corredentores, otras intercesores, que no corresponden con la palabra de Dios. Por eso que es importante distinguir la voz de Cristo, que es nuestro único y suficiente Salvador. Cristo es suficiente y fue ofrecido y sacrificado para nuestra salvación. Es el único mediador, porque además es Dios. Vemos que, veis el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y eso es cierto. Eso es cierto, las ovejas no reaccionan ante cualquier otra voz. Los falsos líderes, falsos profetas, engañaban al pueblo de Dios, pero al pueblo de Israel, pero a las verdaderas ovejas no las van a engañar. Las verdaderas ovejas que surgen con el sacrificio de Jesús, con la obra de Cristo, en adelante vemos que ahí surge la iglesia. Y ahí es donde la Biblia dice que de dos pueblos hizo uno, del pueblo de Israel y del pueblo de los gentiles, hizo un solo pueblo. Y ese pueblo es la manada del Señor, el redil del Señor, lo que surgió a través de su sacrificio. Y cómo ahora en Cristo
podemos estar seguros en esa protección y seguridad que nos da el Cordero, que nos da nuestro buen pastor. Dice el verso 6, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Vemos que había dicho el pasaje, el verso 5, que no conocen la voz de los extraños. Y vemos que aquí los extraños eran los escribas y fariseos que confrontaban a Jesús, que no veían el bien por el pueblo. El capítulo anterior vemos que un ciego de nacimiento fue sanado. Imagínate a alguien que no tenía ahí los órganos sanos en sus ojos. O sea, no tenía ahí, no sé, los nervios o qué sé yo, no, él de nacimiento no podía ver. Y fue restaurado por Jesús, fue sanado por Jesús. Imagínate el poder que hay en Cristo. Y el poder que hay en Cristo, hermanos, es tan extraordinario porque es el Logos de Dios, es el Logos divino. El Logos divino desde el principio se está revelando que es la palabra, el verbo, el Logos divino. Cuando llega el centurión y le pide que sane a su hijo, a su siervo, este centurión sabía perfectamente que todo lo que Jesús dijera en este mundo se realizaría, porque todo le obedecía. El mar, las tempestades, cuando multiplica los alimentos, cuando sanaba, cuando liberaba, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, dijo Jesús. Y tan solo el centurión le dijo, mira, no soy digno de que vayas a mi casa. Jesús le dijo, vamos para sanar a tu siervo. Y este centurión dijo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. Este centurión estaba preocupado por su criado. Muchas posturas de teólogos dicen que también era su hijo. Pero el fin es de que este centurión, él dijo, yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo mi cargo. Y lo que yo digo, eso se hace. Si yo le digo a este ve, va, o lo que sea que yo diga, ese va a ser. Y este centurión sabía que era el Logos divino, que todo lo que él dijera se iba a realizar. Le dijo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. A la distancia. Y vemos el poder de Cristo. ¿Y quién es este Cristo que nos ama, que nos cobija, que nos cuida, que nos ayuda, que nos socorre, que es nuestro buen pastor? Y que tan solo una palabra de Él basta, hermanos. Una palabra de Él basta. Ante nuestros conflictos, ante nuestras situaciones, ante cualquier cosa, la confianza que debemos de tener en la voz de nuestro amado, de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, amados, vemos que el creyente debe estar siempre atento de su palabra, distinguir esa voz, distinguir la voz de su pastor. Por eso nosotros, con la instrucción que damos como pastores, todo discípulo, todo seguidor de Cristo debe ser confirmado en la palabra para ver qué realmente dijo Jesús, qué realmente enseñó, cuáles son las enseñanzas, doctrinas y argumentos de Jesús. Hechos 14:22 y Colosenses 2:7 habla de estar arraigado en su palabra, cimentado en la palabra de Dios. Dice Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Arraigado en Cristo, como un árbol que echa raíces, cimentado como una casa que está bien estable en Jesús, nuestro cimiento, confirmados en la fe. La fe es lo que es de acuerdo a la fe de Cristo, al mensaje. Efesios 4:13 habla de ser edificados en la congregación, para ya no ser niños fluctuantes llevados de cualquier viento de doctrina, sino estar firme en lo que Jesús ha establecido. Y es el cristianismo, por Cristo, para estar firme en Cristo. Muchas personas están inestables
y alcanzan a atender otras voces, no la voz de Cristo. ¿Por qué será? Porque no son ovejas del Señor. Cuando tú estás pendiente de Cristo, eso realmente es palabra de Cristo, eso realmente Cristo lo dijo, y no seguir a cualquier ideología, filosofía o religión. Si estamos aquí es porque estamos siguiendo la palabra, la voz del Cordero que nos llama. ¿Cuánto lo creen? Verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Les acababa de comentar hace un momento que el portero, que era uno de los pastores que se quedaba, sea que fuera contratado, sea que fuera el mismo pastor que se quedara, dormía a la entrada del redil y en realidad se convertía en la puerta, porque había lugares que no tenían puerta, pero ahí dormía el pastor y cuidaba, o el portero, y cuidaba la puerta, y de ahí la hacía como de puerta, porque ahí dormía, ahí se establecía y ahí cuidaba. Entonces, por eso nadie podía pasar por la puerta, porque los porteros la hacían de puerta. Y Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas, porque esto es la idea de esta protección que Jesús nos da a nosotros que somos sus ovejas. En contraste con los usurpadores, los falsos profetas de los tiempos del Antiguo Testamento, los falsos mesías, inclusive falsos mesías que han surgido hoy en estos tiempos. ¿Por qué Jesús sí es el verdadero Mesías? Porque cumple las profecías y porque tiene la autoridad de la resurrección, que lo pone a Él como el único y no otro que haya resucitado, porque de Él hablaba la profecía que había de morir y resucitar. Vemos entonces que Jesucristo nos está proveyendo esta seguridad a todos nosotros, la seguridad de la salvación. Inclusive, no importando lo que llegue a pasarnos aquí, la seguridad de la salvación es algo más tremendo, porque dice el Señor que aún te quiten la vida aquí, dice: no te preocupes, dice: no pueden quitarte, no te pueden matar espiritualmente, dice, pero temed a Dios, que sí puede matar no solo el cuerpo, sino el espíritu, dice, en el lago de fuego. En cambio, Jesús nos está ofreciendo protección, salvación, vida abundante, alimento, sustento y protección. Cuando Cristo dice que yo soy la puerta, se refiere a esa seguridad que ahora debemos y tenemos que tener en Cristo. Porque la puerta hace la diferencia entre estar adentro o estar fuera, a salvo o expuesto, porque Él es la puerta. Cristo es la cubierta que nos mantiene seguros. Entramos y nos acogemos en ese señorío del amor de Dios. Y vemos cómo las personas en este mundo buscan seguridad y ponen alarmas y contratan guardias, y las personas buscan de alguna manera sentirse seguros de una u otra manera, y buscan su seguridad en muchas cosas en este mundo, en el dinero, en una herencia, en una empresa, un buen trabajo, en la salud. Buscan la seguridad en una pareja, en los padres, en los amigos, pero esta necesidad de seguridad abarca en todos los ámbitos, y Cristo viene a nuestras vidas para llenarnos del todo. Jesucristo ya se empezó a revelar como la luz en nuestra oscuridad, que viene a encender la luz dentro de nosotros, que viene a disipar nuestra oscuridad, como el agua que viene a saciar nuestra sed. Ya se reveló en estas figuras como el pan que viene a saciar nuestra hambre, y en este sentido como la puerta que viene a darnos esa seguridad en nuestra vida. O sea, nosotros ya no nos conducimos por temor. Un hijo de Dios ya no es un esclavo del temor, porque sabe que su vida está guiada, segura, y aún si te toca morir, vemos los primeros cristianos muriendo como si nada, contentos, gozosos, porque sabían del plan de Dios.
Y vemos otros hombres de Dios que fueron protegidos porque todavía no había llegado su hora. Entonces tú debes de confiarle a Dios en la hora de tu muerte. Tú debes de confiarle a Dios. Señor, aquí está mi vida, no voy a vivir en temor, es tuya, mi vida es tuya. Entonces tienes que andar con seguridad, tienes que andar sin temor en la vida. Porque sea lo que sea, estamos seguros y somos más que vencedores. Aún a la hora de la muerte, dice la Biblia, somos más que vencedores. Aún atravesemos espada o muerte, somos más que vencedores. Muchas áreas de nuestra vida demandan seguridad, la seguridad de la salud ante la enfermedad, la seguridad de tu casa ante la delincuencia, la seguridad de la pareja ante la infidelidad que se está viendo en el mundo, la seguridad de los amigos ante la traición, la seguridad de la vida ante la muerte. Ante todo, Cristo es nuestra seguridad, puede confortarnos, podemos vivir seguros, hermanos. Verso 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Refiriéndose a los falsos líderes, falsos profetas que vinieron, falsos enviados, falsos cristos. Y Jesús entonces dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué entrará y saldrá? Esto no significa que nuestra vida debe ser vacilante en Jesús. Significa que precisamente eso es un redil. El redil da protección, mientras que la oveja tiene que salir a entrar para ser alimentada y nutrida. Entonces lo que está hablando es de nutrición y protección. Y eso es lo que necesitamos en todos los sentidos. Ir siendo nutridos, construidos, bendecidos, mientras somos también protegidos, guardados de tantas cosas, inclusive de las ideologías y de los males que acechan en nuestra alma. Verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vean el propósito de Jesús. Jesús ha venido para que nosotros tengamos vida. Cualquier persona que piensa que la vida es estar en el mundo y sus placeres, desconocen que esa forma de vivir, si no está Dios, ¿dónde estará ese brillo, esa vida, ese calor, esa protección, esa seguridad? ¿Quién te dice que viviendo así impíamente, con tus gustos y deseos, qué protección vas a tener? ¿Qué seguridad? Si no estás en el redil, si no estás en ese cerco, en esa protección, en ese cuidado, el lobo te va a devorar. Y tú pensando que vas a vivir una vida plena en los deleites y placeres de la vida. O sea, al contrario, solamente hay vida y protección en Cristo. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, llena del gozo de Dios, llena del amor de Dios, llena de la plenitud de Dios. Por contexto inmediato se refiere al ladrón, a los falsos líderes de Israel que habían dañado la obra de Dios y que de hecho Jesús confrontaba. Y vemos este libro de Juan, Jesús mostrándose como Dios y ellos oponiéndose y queriéndolo matar. Ya en diversas ocasiones, como lo vamos a ver más adelante, intentaron matarlo por reconocer que su carácter divino. Y vemos que este ladrón que viene a matar, robar y destruir se refiere a los falsos líderes, de los falsos profetas, líderes religiosos, que muchas veces les llamó generación de víboras, y que en el capítulo 8 les dijo que eran hijos del diablo. ¿Cuántos recuerdan eso? Juan 8:44. O sea, estos líderes eran hijos del diablo porque estaban en vez de bendiciendo a las ovejas, estaba para robar, matar y destruir. Y quiero que entendamos algo, porque en un primer sentido y contexto inmediato, este ladrón significan los falsos líderes. Pero en el sentido
del que está detrás de estos ladrones, y dado que el capítulo 8 dice que son hijos del diablo, también en cierto sentido podemos decir que este ladrón también es Satanás, porque involucra al que los está guiando a esos falsos líderes, al que está detrás de sus artimañas y de esas falsas doctrinas. ¿Quién es el que está detrás de esos falsos líderes? Satanás. Ya lo había dicho, que eran hijos de su padre el diablo. Entonces, en un primer sentido son los falsos líderes, pero también involucra a Satanás, porque está detrás de ellos. Y finalmente, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Entonces aquí había dicho que era la puerta, porque el pastor llega al momento que se convierte en puerta, porque está a la puerta, está ahí, y cuando no había puerta en los cercos, estaba el pastor ahí. Entonces Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este concepto de entrega, dice que el asalariado, dice el verso 12, que el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, pues ve venir el lobo y mejor corre en vez de defender a las ovejas. Y el que es dueño de las ovejas, su vida da por las ovejas, agarra el palo y se agarra con el lobo ahí arriesgando la mordida, arriesgando que el lobo lo dañe. Y vemos que Jesús toma esta actitud de dueño de las ovejas, del verdadero pastor de las ovejas, del que se interesa por ellas. Y es lo que hace Cristo por la iglesia, y es lo que hizo Cristo por la iglesia al dar su vida por nosotros. Fíjese qué tremendo. El buen pastor su vida da por las ovejas, y es lo que hizo Jesús. Y en este concepto de lo que hizo Jesús, que se entregó, que nos amó, en Efesios 5:25 nos da esa idea de ese pastoreo, cuando le dice a los esposos que amen a las esposas. Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios nos purifica, es la que al escucharla nos da nueva vida y hace que entremos en una restauración. El escuchar la palabra, el que vengas a escuchar, el que tú estudies en casa, el que te involucres con la palabra de Dios, va a traer una restauración a tu vida. Y vemos que se le manda al esposo a amar, así como Cristo amó a la iglesia. Y vamos a ver el concepto de amor para Dios. Dice que así el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, que es su rebaño, que es su pueblo, que son sus ovejas. Vemos que así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y lo cuida. Y aquí vemos el concepto de amor. El concepto de amor es precisamente eso: sustentar y cuidar. Y es lo que está haciendo esta idea de Jesús con pastorear y ser la puerta. Porque pastoreando está sustentando, alimentando y nutriendo a sus ovejas. Y siendo la puerta, está protegiendo, está cuidando, y eso es lo que hace Jesús: nos cuida y nos alimenta. Y eso es lo que hace un papá por sus hijos, es lo que hace una mamá por sus hijos, o sea, porque los ama, los va a nutrir y los va a proteger, y los nutre en todos los sentidos, que crezcan en su alma, en su inteligencia, que crezcan como personas, que se desarrollen, pero que también que sean protegidos de los virus, las bacterias, las enfermedades, las malas compañías, etcétera. Es una protección en general, como lo hace el Señor. Y es el concepto de amor más grande que tenemos en la Biblia, y que está el Señor ejerciendo al decir que es la puerta y que es el pastor. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? ¿Cuántos han sentido su protección, su amor, su cuidado, y sobre todo saber que somos sus ovejas y que Él tiene este cuidado y esta atención para nosotros? Porque ama a la iglesia, Jesús ama a la iglesia. Dice
el verso 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. O sea, si tú eres oveja del Señor, debe haber este conocimiento de Jesús, esta visión clara de lo que es Cristo, de lo que es su esplendor, de lo que es su identidad, de lo que es su poder. Así como el Padre me conoce, dice el verso 15, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ojo con el verso 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, porque Jesús estaba con los judíos, tratando con los judíos. En todo era un contexto judío del pueblo de Israel solamente, no involucraba a otros pueblos. Y cuando menciona que tiene ovejas de otro redil, dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí es donde se presta para las malas interpretaciones, porque cada grupo, cada secta, cada religión se apunta ahí y dice, nosotros somos ese redil. Y a todos los testigos de Jehová con los que he hablado, a todos, cuando empiezo a confrontarles bíblicamente, dicen, no, pero ahí está ese texto, el de Juan, el 10:16. A ver, ¿cuáles son las ovejas de otro redil? Somos nosotros. No, pues seguramente voy a leer ahí que dice así, ¿no? Testigos de Jehová, y luego en el 1800. ¿Por qué esperó el Señor tanto tiempo en añadir a esas ovejas? En cambio, vemos que según el contexto bíblico general de la Biblia, las profecías anunciaban la salvación para también el que no era judío, o sea, los gentiles. Y cuando Jesús dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil, pues los del redil eran los de la circuncisión, los judíos, y las ovejas de otro redil eran los de la incircuncisión, el resto de las naciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente después que Jesús muere, empieza la predicación y el alcance para las demás naciones. Y los que no son judíos se empiezan a convertir y empiezan a ser llamados al pueblo, y es otro redil, o sea, por contexto bíblico e histórico, el alcance inmediato fue sobre los gentiles también. Y vemos que ya había figuras cuando Jesús estaba, porque grandes de los milagros que Jesús hizo, los hizo a gente no judía, como la sirofenicia, y luego el centurión que les acabo de comentar, que dijo Jesús, no he hallado tanta fe en Israel. Por eso digo que también eran hijos de Abraham por causa de su fe. Porque dice, ¿cómo es posible que él, o sea, que es un romano, tenga más fe que ni los judíos con los que he tratado? Al contrario, su pueblo le rechazó, su pueblo le negó. Y al final el pueblo decía, crucifíquenle. Mientras que el resto de las naciones abrió sus brazos para recibir a Jesús. Y eso estaba profetizado también, que el pueblo de Israel sería endurecido hasta hoy. Y no creen en Jesús, salvo algunos que van saliendo del pueblo y se van convirtiendo a Jesús. Vemos también entonces que estas otras ovejas se refiere a los gentiles. En Efesios 2:11 dice que por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, en cuanto a su naturaleza, eran llamados incircuncisión, no eran de los de la circuncisión judía, ¿verdad? Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahí está el otro redil, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos, otro redil. ¿Cuál es ese redil? Los gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Amén? Muy bien. Verso 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí vemos la soberanía de Dios en medio de la muerte de Jesús, porque iba a morir cuando fuera el tiempo señalado, cuando Dios lo permitiera, cuando fuera la determinación soberana de Dios. Y esto es importante porque Jesús muere en Pascua, y ahí vemos la determinación de Dios tremenda en el momento de que Jesús muere. O sea, no es de que alguien haya querido venir y ya quitarle la vida cuando las personas quisieron, porque muchas veces lo intentaron y no pudieron quitar la vida a Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Intentaron matarlo en esta escena que está hablando de la puerta y del buen pastor. Le quisieron quitar la vida y no pudieron. Y cómo Jesús muere proféticamente hablando ahí en un día de Pascua, el día que se sacrificaba un cordero por la nación para cubrir los pecados del pueblo. ¿Cómo es que murió un día de Pascua? Para quitar nuestro pecado, hermanos. Es una bendición tremenda. ¿Cuánto lo creen? Entonces, vuelve a haber división y discusión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le están escuchando? Pero otros decían: estas palabras no son de endemoniado, porque ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Si acababan en el capítulo anterior, capítulo 9, ver cómo un ciego de nacimiento había sido sanado. Verso 22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Aquí hay una fiesta que no estaba en el catálogo bíblico. Era una fiesta que vino a partir de la liberación y reedificación del templo, porque Antíoco Epífanes, un tipo del anticristo, empezó a perseguir a los judíos, empezó a hacerla como si fuera el anticristo. Haz de cuenta, ese Antíoco Epífanes en el 165 antes de Cristo, y profanó el templo. El templo de Dios lo profanó porque sacrificó ahí un puerco. Fíjense, en vez de sacrificar un cordero, sacrificó un puerco. Y fue como una abominación terrible la que hizo. Entonces se levantó el pueblo de Dios y lograron liberarse de toda esa abominación. Y entonces, a partir de esa liberación, se celebró esta fiesta de la dedicación. Cristo participa. Es una fiesta que se hace en invierno, que es como cuando se celebra en las fiestas, digamos así, navideñas. La gente está celebrando el nacimiento de Jesús, pero Jesús no nació en diciembre. La Biblia lo dice, que corresponde a otras fechas, su nacimiento, por varias argumentaciones bíblicas. Fue un papa el que puso que la fecha de celebrar a Jesús fuera ese 25 de diciembre, la fecha en que se celebraba a otros dioses. Y precisamente Antíoco Epífanes, para sacrificar a otros dioses, sacrificó ahí un cerdo, porque Jesús no nació el 25. Entonces, a partir de esa liberación, los judíos celebran el Hanukkah. Así le llaman a esa fiesta, la fiesta de la dedicación. Y vemos que ahí en la fiesta los judíos le rodean y le dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, porque anda haciendo señales aquí y acá, dinos, porque nos dices palabras que nos confunden, que tú eres esto, el agua de vida, que tú eres. Entonces ellos empezaron pues no creían en él, y lo que querían era buscar ocasión para que él declarara algo y matarlo, porque ya Jesús les había dicho: los deseos de su padre queréis hacer, porque Satanás ha sido homicida y me quieren matar, y son hijos de su padre el diablo. Jesús le responde: os lo he dicho ya y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, o sea, de que era el Mesías, el Salvador, de que sí era el Cristo. Pero ustedes no creen porque no sois de mis ovejas.
como lo he dicho. Y dice el verso 27, estos textos son para memorizar, hermanos, estos textos que vienen a continuación. Dice, verso 27, mis ovejas oyen mi voz. Le dijo a ellos, ustedes no oyen mi voz. Alguien que no es oveja del Señor no va a oír la voz de Cristo. Cuando tú le dices, Cristo dice, la Biblia dice, se rebelan, se encrispan. Hay un espíritu demoníaco dentro de ellos que en ese momento trata de salir. O sea, no digo que estén así con un demonio, sino me refiero al espíritu de ellos en ese instinto de rebeldía, ese instinto que va en contra de esa vida de Jesús y esa renovación que aún no tienen. Se encrispan las personas. Y a lo mejor más de alguno de nosotros nos encrispamos cuando nos hablaban, cuando nos predicaban, porque éramos del maligno, por esa razón. Pero Cristo nos rescató, Cristo nos restauró, nos sacó a la luz, nos sacó a resurrección. Y ahora podemos oír esa voz y distinguirla y seguirlo. Como dice aquí, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo primero, una oveja verdadera del Señor va a oír la voz de Cristo. O sea, sabe discernir cuál es la voz de su pastor, sabe discernir cuál es la voz de Cristo, de su palabra, su mensaje. Cualquier creyente que es oveja va a decir, esto es bíblico, esto no es de Dios. Y vamos a ver que entonces estaremos pendientes de la doctrina, de no salirnos del mensaje central, de lo que es básico, de lo que es el mensaje divino. Luego dice, las ovejas de Cristo, dice, mis ovejas oyen mi voz. Luego dice, y yo las conozco. Vean cómo Jesús nos conoce, nos llama por nuestro nombre, decíamos en los primeros versos. Estamos delante de Él, hermanos. Nuestro pastor es capaz de diferenciar a las ovejas unas de otras. Jesús nos conoce individualmente y sabe de qué pata cojeamos, sabe nuestras debilidades, nuestras luchas. Él nos conoce re bien y necesitamos seguir a Cristo, no dejar de seguirlo, ser pastoreados, ser nutridos, ser protegidos por Cristo. Y eso tiene que ver, hermanos, cómo Dios nos conoce a cada uno individualmente, porque cuando Daniel oró a Dios, se agarró ayunando y orando y buscando la respuesta de Dios, y él lo hacía día tras día, hasta que Dios le contesta y le dice el ángel, varón muy amado. O sea, tú eres muy amado delante de Dios. Era una oveja del Señor, hermanos. Si tú eres una oveja del Señor, eres muy amado por Dios. Dios te distingue. Yo he visto gente que tiene ovejas, yo he visto que distingue una de la otra. Esa es la chana, esa es la pinta, la niña y no se cree. ¿Verdad? Sabe cuál es cada una, sabe cuál es cada una de las ovejas. Y tú vas y tú dices, pues sabe cuál será cuál, pues tú no sabes, tú no las conoces. Pero así Cristo conoce a sus ovejas, conoce a su pueblo, a su rebaño. Él tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. La Biblia dice que los que son sus ovejas, los vencedores, Él tiene un nombre. Si no te gusta tu nombre, mi esposa es uno de ellos. Mi esposa es uno de ellos, dice, a mí no me gusta mi nombre, yo quiero el que Dios me va a dar. ¿Cuántos quieren llamarse igual? Bueno, allá Dios tiene un nombre reservado para ti, especial. Es más, Dios tiene un nombre con el que Él te conoce. Entonces, cuando se refiere a ti, Él ya saben, todos los ángeles ya saben a quién se está refiriendo. Y es algo precioso, pues, delante de Dios, porque dice que Él tiene contados nuestros cabellos, hermanos. Y no ocupa calculadora, porque hoy se me cayeron un montón, pero Dios sabe cuántos me quedaron esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Y sabe qué dice también las ovejas del Señor? Dice, mis ovejas no solo oyen mi voz, no solamente las conozco, me siguen.
me siguen, seguimos a Jesús. No estamos siguiendo al mundo, no estamos siguiendo al pecado, no estamos siguiendo a falsos líderes, falsas religiones. Estamos siguiendo a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Estamos siguiendo a Jesús. Es un verdadero cristiano. Sigue a Jesús. Dice 2 de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En el primer siglo hubo un problema que negaron, fíjate, la naturaleza carnal de Jesús. La naturaleza carnal. Y esto dice aquí la Biblia, quien hace esto es el engañador y el anticristo, el que trata de modificar la naturaleza de Cristo. Imagínate, si la naturaleza de Cristo carnal fue discutida por estos falsos maestros, dice que eran anticristo, dice el apóstol. Imagínate ahora los que niegan la naturaleza divina de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Quiénes niegan la naturaleza divina de Cristo? ¿Quién me dice? Plena, la divinidad plena de Jesús. Los testigos de Jehová negan la divinidad plena de Jesús. Si los del primer siglo negaron la naturaleza carnal de Jesús, imagínate los que niegan la naturaleza divina. O sea, peor aún. Nada más que la naturaleza divina la negaron hasta el segundo siglo. Por eso en la Biblia no está registrado, porque la Biblia es del primer siglo. Por eso no está registrado pero en la historia sí está registrado. Cuando Arrio, un líder, un obispo, él empezó a sacar esa doctrina de que Jesús, o sea, de bajar de la plena divinidad de Cristo, bajarlo a un subordinado. Y fue algo muy discutido y obviamente rechazado, ¿verdad? Por los sucesores de la fe, los sucesores inmediatos. Entonces, fíjate cómo dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántas personas no perseveran? Yo he dicho en muchas ocasiones que más son los que no han perseverado y que ahorita están en el mundo. Muchos han salido a otras congregaciones porque se han ido a otro estado, y gloria a Dios, porque han seguido fieles, pero más han sido los que han salido y que ya no están con nosotros, porque están en el mundo, porque no eran ovejas del Señor. Cualquiera, el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, a la doctrina de Cristo, a la enseñanza bíblica, y es lo que estamos haciendo. Por eso la reforma protestante, perseverar en la doctrina, en lo bíblico. Mientras que la misma iglesia perseguía por los que se volvieron a la Biblia, los perseguía. No estaban queriendo hacer otra religión. Los protestantes eran sacerdotes que entendieron el plan bíblico y que ya no podían seguir fuera de las Escrituras. Y al volverse los descabecharon, los persiguieron. La persecución que la iglesia romana hizo por volverse a la Biblia, porque se habían alejado, ya no perseveraban en la doctrina de Cristo, en la bíblica. Y si alguno viene a nosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea que cuando toquen a tu puerta, ¿qué significa eso? ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Digo, no cualquier persona que toque a tu puerta, ¿verdad? O sea, cualquiera que llegue a tu casa y que traiga otra doctrina que no sea la de Cristo. En este contexto inmediato de 2 de Juan 1:7, que modifique la naturaleza de Cristo, porque era sobre de los que decían que Jesús no había venido en carne. Ellos decían que venía como una forma que no era como decir carne humana, y eso negaría que Jesús nació y se encarnó
para en nuestro estado carnal pagar el precio de nuestro pecado. Y los metafísicos decían que pues venía en una forma que no era carnal, que la podían ver pero que no era carnal. Negaban su humanidad. Verso 28 dice, no solamente oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, sino que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, las ovejas de Jesús están seguras, tenemos seguridad, tenemos vida eterna. Eso es vida abundante que Jesús vino a dar. La vida eterna, Él te la vino a regalar. Pese a nuestros pecados, vida disipada que llevamos, vida en el mundo como vivíamos, el Señor nos rescató y transformó nuestra naturaleza de cabritos a ovejas. Y nos cambió desde dentro, desde el fondo, cuando nos arrepentimos, cuando nos llegó la palabra y cuando decidimos seguir a Jesús. Y el Señor como recompensa nos da vida eterna, no perecerán jamás. Esto habla de una seguridad en Cristo, no solo de una vida abundante, y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Esto es las verdaderas ovejas, el enemigo no puede arrebatarlas. Intenta, pero no puede. Por eso los que permanecen son sus verdaderos discípulos. Los que permanecen, esos sí tienen a Cristo, esos sí son sus ovejas, porque no vas a oír otra voz, porque no te vas a desviar por ninguna otra voz. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahí está, imagínate ahora sí, ya la unidad con el Padre y el Hijo, una plena unidad, uno somos. ¿Qué dice Juan 1:1? El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea, Jesús es plenamente Dios que estaba con el Padre. Por eso la idea de la Trinidad. Porque vemos obviamente al Espíritu Santo en toda esta escena y más en los capítulos que siguen, obrando y cómo Jesús dice, yo los voy a dejar el Espíritu Santo, estará con ustedes. Entonces vemos a Jesús y su Padre que aunque son diferentes personas, pero son uno en el Dios verdadero, porque tienen la misma esencia, naturaleza, y de aquí que Jesús no es un simple maestro o no es un simple ángel, como decirlo así, sino que Él es Dios. Y esta declaración no dejó lugar a dudas, porque Jesús ya viene replicando varias afirmaciones sobre que Él es Dios, incluyendo que todos honren al Hijo como honren al Padre. El capítulo 5, no sé cuánto lo recuerdan. Y que desde el principio nos está diciendo Juan que es Dios, porque el Verbo era ¿qué? Era Dios, o sea, está afirmando categóricamente que es Dios. Y aquí en esta unidad con el Padre, yo y el Padre uno somos, en esta unidad, ve cómo dice, uno somos, se hace uno con Dios, uno con Dios. Hermanos, Jesús va más allá que cualquier otro líder. Jesús es comparado por la metafísica con Buda, con Krishna, con iluminados de este mundo, hasta con Gandhi, quién sabe cuántas personas más lo comparan, con Dalai Lama, con supuestos hombres limitados, que ninguno de ellos ha resucitado, hermanos. Y la resurrección de Cristo es de las pruebas más grandes, puesto que a partir de la resurrección hay un boom, o sea, hay una conversión histórica de multitudes. En un día 3,000, en otro día 5,000, o sea, multitudes convertidos a Jesús por un hecho innegable, la resurrección. Todos estaban conscientes que Jesucristo fue muerto, que esto no ocurrió en un lugar, en un rincón del mundo, que los judíos que lo vieron fue un día de fiesta de la Pascua, había multitudes de todas las naciones,
Y cuando Jesús es crucificado, se convirtieron por multitudes y se propagaron por miles por una razón, porque entendieron la profecía, porque ellos estaban conscientes de la muerte de Jesús. Nada más lo único que hicieron hacer clic con la profecía, el Mesías había de morir y resucitar. Y cuando ellos estuvieron conscientes que la tumba estaba vacía, el mensaje de la resurrección y que el Mesías había de resucitar, ellos le habían visto morir. Entonces fue algo que hizo clic en ellos y entendieron el cumplimiento, que ese Jesús que había sido rechazado y crucificado era el Salvador, el que había dado la vida por ellos. Por eso hubo multitudes convirtiéndose históricamente. Acabo de escuchar un testimonio de un ateo que públicamente estaba en un debate y este ateo, ahí se le acabaron los argumentos porque hubo una conversión histórica. O es decir, que la misma historia ratifica una conversión exponencial de los creyentes por la resurrección de Cristo, hermanos. Por la muerte de Jesús, la resurrección, y eso pone de pie al cristianismo. Porque era cierto, porque era verdad, porque estamos ante la verdad. En los miércoles estamos estudiando la seguridad de la Biblia, pruebas históricas, arqueológicas, proféticas, pruebas internas que estamos estudiando de la misma palabra de Dios, lo confiable y verdadera que es. Qué tremendo. Entonces esto hizo que tomaran piedras, verso 31. Entonces los judíos, ya estamos terminando, hermanos, los judíos volvieron a tomar piedras. O sea, ya habían tomado piedras en otra ocasión, ya lo habían querido matar y no pudieron porque el Señor se les desaparecía. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús le responde: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, qué mal he hecho para que ustedes me apedreen. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjate, te haces Dios. Entonces hay muchos que discuten, que dicen: Jesús nunca afirmó ser Dios. Y lo ponen como una prueba de que no es Dios. Pero vemos que todas las implicaciones de las palabras de Jesús, o sea, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la vida misma, la vida que corre, de donde la fuente es Jesús. ¿Sabes qué dice el resto de las cartas del Nuevo Testamento? Que por Jesús fue hecho todo. Aún nosotros, aún lo invisible, aún los ángeles. Tú dirás: Dios hizo el cielo y los ángeles y el trono. No, la Biblia dice: sean tronos, sean dominios, sean poderes, potestades, todos los rangos angelicales fueron hechos por Jesús. Jesús los creó. Es el creador de todo lo visible e invisible. Colosenses 1:16, Hebreos 1, del 1 en adelante, hasta el 8. Y si tú ves, vemos la grandeza de Cristo, pero el hecho de que se haya encarnado, muchos lo ven limitadamente, como lo vieron los líderes. No ven su divinidad, ven solamente su aspecto físico, y eso es lo que a los testigos de Jehová les cuesta trabajo, verlo servicial, humilde, sencillo, lo que los hace difícil ver el aspecto divino que la Biblia quiere mostrarnos, que Dios quiere mostrarnos. Y vemos cómo mismo Jesús, o sea, por lo que está diciendo: yo y el Padre uno somos, dice: te haces Dios. O sea, podemos decir categóricamente que Jesús sí afirmó ser Dios por todas las declaraciones que hizo de Él, incluyendo los yo soy. Cuando habla de su resurrección, dice: para que vean que yo soy. Porque el yo soy es el nombre de Dios, Jehová o Yahvé.
Jesús se defiende y dice, ¿no está escrito en nuestra ley? Yo dije, dioses sois, porque en el Salmo 82:6 escrito está que dijo Dios, dioses sois y ustedes todos hijos de Elohim, perdón, de León, que es otro de los nombres de Dios. Entonces se le llamó dioses a los hijos del Altísimo, o sea, a los gobernantes. Si tú ves el contexto de Salmos 82, habla de cómo a la hora del juicio, a la hora de estos gobernantes ejecutar sentencia, pues estaban representando a Dios, o sea, estaban en ese sentido, o sea, estaban en un lugar como de Dios ejecutando un juicio, porque solamente Dios es juez. Pero Dios, al darle la potestad de juzgar en su pueblo, así les llamó, como dioses sois, en ese sentido del juicio. Porque esto es usado por falsas doctrinas para creerse dioses chiquitos. Yo soy Jehová Junior, dicen, porque dijo que dioses sois. Entonces, como yo soy Jehová Junior, yo declaro, yo decreto, se hace lo que yo quiera, ángeles aquí, ángeles acá, el arcángel Miguel por acá, y casi, a ver, tráeme unas cocas tú, Ángel Gabriel, o sea, así de plano mandando y declarando y ordenando, o sea, en una forma que la Biblia no te dice. Aquí está hablando por el juicio porque gobernaban a Israel, gobernaban a su pueblo, y en ese sentido, dioses sois. Entonces Jesús toma una argumentación de aquí, dice el verso 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, si a estos humanos débiles, carnales, a la hora del juicio son llamados dioses en ese sentido porque emiten juicio, que Dios les da esa categoría por el juicio que emiten, bueno, ahora, ¿qué será? Fíjense bien como dice aquí el verso 36, al que el Padre santificó. O sea, si dice dioses de los hombres que emiten juicio, ahora ¿qué será del Hijo de Jesús? El que él habla en las Escrituras, que sería Dios. ¿O no dice Isaías 9:6, Isaías 7:14? Cuando habla acerca de las profecías del Mesías, dice que sería Dios, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Se acuerdan? Admirable consejero, ese son los títulos del Mesías en el Antiguo Testamento, incluyendo Dios, incluyendo Padre, para el Mesías. Y cuando dice esta profecía de que su nombre sería llamado, ¿qué? Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. A ver, diga Dios con nosotros. El Padre se acercó en el Hijo a nosotros, en amor y en un pastoreo que ahora, hermanos, estamos siendo sustentados, protegidos y cuidados. Entonces está afirmando categóricamente otra vez Jesús que es Dios, porque si se llamó dioses a los hombres, ¿cuánto más al que Dios designó? Es decir, soy Dios, dice Jesús. Entonces, amados, verso 39, procurando otra vez prenderle, queriendo agarrarlo para apedrearlo, para matarlo, pero él se escapó de sus manos. No dice cómo, probablemente milagrosamente, porque ya otras veces de repente ya no lo veía. Y hasta aquí vamos a estudiar, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a reconocer el pastoreo de Jesús, vamos a reconocer su protección, su amor, su cuidado, y meditar en el hecho de que sus ovejas oyen su voz. Yo no sé cuánto, es normal que nos cansemos, ¿verdad? Todos estudios, este tipo de estudios a veces son larguitos porque como son de pasajes de la Biblia, a veces pretendemos abarcar ciertos puntos. Otras veces no son tan largos los temas, pero
¿Cuánta aceptación debe haber de nosotros aunque pase el tiempo para aceptar la palabra de Dios? ¿Cierto o no? Para admitir la palabra, y aunque el cuerpo se canse, pues el cuerpo se va a cansar, pero el espíritu está dispuesto. La carne es débil, se duerme a veces, ¿verdad? Pero el espíritu está dispuesto y anhela la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, nos despedimos y sean bendecidos grandemente, hermanos, ovejas del Señor. Estén muy atentos de las palabras de Jesús. Siempre Él nos habla, Él nos guía, con su Espíritu Santo nos está guiando como sus ovejas, nos está guardando en este mundo. Cierre sus ojos, nos está guardando, hermanos, porque los tiempos son muy difíciles, muy tentadores de involucrarnos en muchas cosas que a Dios no le agrada, de participar de muchas cosas que a Dios no le agrada. Dios nos llama a ser un pueblo santo, a ser de su redil, a ser de su corral, donde Él es la puerta, donde Él es nuestra seguridad. Él es nuestro pastor que nos saca y nos pastorea a ser nutridos y alimentados. Cada día somos edificados. No te extravíes, está atento a la voz del Señor, a la voz del amado que llama. Que tu corazón no se desvíe de esta visión celestial, eterna que hay en Cristo. Él es el yo soy. Él es el Todopoderoso según las Escrituras. Él es el creador de todo, pero se hizo hombre, tomó forma humana, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y lo hizo por amor a ti, para pagar en la misma condición tuya el precio de nuestro pecado, dando su vida por la nuestra. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, pero Él resucitó y Él nos sigue guardando, protegiendo. Él nos ama. Él, a pesar de cualquier cosa que estés viviendo, el Señor te ama. A veces fallamos, a veces pecamos, pero el Espíritu del Señor, la simiente de Dios que está en ti como oveja de Él, no te deja estar ahí en una condición de pecado, de resentimiento. No te deja estar ahí con envidias en tu corazón o con inconformidades, porque Él es la conformidad. Dios se nos ha sido dado, Cristo se nos ha sido dado para que nos conformemos en Él, que vivamos vidas conformes en Él, conformados a su Hijo Jesús. Él es nuestra esperanza, es nuestra paz, nuestra luz, nuestro pan. Él es nuestro sustento diario. Bástate mi gracia, dice el Señor, bástate mi gracia. Que tu corazón esté tranquilo, libre de toda avaricia, libre de todo apego a las cosas banales de este mundo. Que nuestra hambre y sed esté en Él como nuestro pan. Que nuestra seguridad esté en Jesús, no en lo que tengas, no en lo que te rodea o quien te cobije, porque tenemos a nuestro protector que nos guarda, el que vela, el que no se duerme, el que nos cuida. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias, tu amor. Tú eres, Señor, el amado, y somos la iglesia, la novia que te espera, Señor, y que es cada día, Señor, llena de ese amor y esa ilusión al ver tus palabras, al ver esas cartas que nos dejaste de amor en tu palabra, Señor, de que tú nos amas, de que tú nos socorres, nos guías. ¿Cómo dejaste al Espíritu Santo para que nos esté dando esa protección, esa seguridad, ese cuidado, esa guianza, esa revelación? Cómo está trabajando para que nosotros estemos limpios esperando tu regreso, estemos preparados, estemos con esa luz encendida en nuestros corazones, con esa esperanza en lo eterno, en lo celestial. Apártanos tu corazón de la vileza, de la inmundicia, del pecado, Señor, de lo que tú llamas pecado, porque es vil y no nos pertenece. Porque tú ves en nosotros, Señor, un corazón dispuesto, un corazón que busca escuchar tu voz, tu mensaje,
tus palabras, Señor, y no queremos apartarnos, no queremos extraviarnos, Señor. Y si alguien se ha extraviado, Señor, tú dejas las 99 y vas por esa que se perdió y la traes al redil, Señor, para que permanezca ahí, para que no se extravíe.